Buenas tardes, en este vídeo quiero hablaros sobre los armónicos. En otro vídeo anterior ya os hablé sobre los armónicos, sobre cómo se tocan en la guitarra, qué trucos hay para que suenen más nítidos, más claros, con qué dedos los hago, los más habituales y los diferentes tipos que hay. Pero siempre aprendemos a tocar las cosas y a veces no nos preguntamos por qué, y por qué esto es así, y por qué suena la octava aquí y la quinta aquí, y de dónde viene, ¿no? Y bueno, a mí me encanta la historia del pensamiento musical, que no es más que lo que los autores han ido escribiendo sobre música a lo largo de la historia. Y esta teoría de los armónicos se fundamenta en teorías de Pitágoras, desde siglos antes de Cristo. Pitágoras no escribió nada, pero sabemos muchas cosas a través de sus alumnos, como por ejemplo Nicómaco de Gerasa, que en el siglo I o II después de Cristo escribió un tratado sobre estos armónicos. Y cuenta cómo el filósofo Pitágoras iba paseando por delante de una herrería y escuchó cómo los martillos golpeaban el yunque y descubrió que dependiendo de cuánto pesaba el martillo y no de la fuerza que ponía el herrero ni la forma en lo que lo golpeaba, sino cuánto pesaba, era lo que determinaba qué armónico era el que sonaba golpeado con el yunque. Entonces, él hizo esa proporción en cuerdas y descubrió que en las proporciones 12, 9, 8 y 6, 12 simbolizaba la cuerda entera, en la mitad, que es el 6, encontraremos el armónico de la octava, es decir, la nota octavada. Vale, hasta ahí bien. Y luego, esa proporción 12 partido 6 se podía simplificar matemáticamente, puesto que Pitágoras pues, lo quería hacer todo en mates. Y lo puso en 2 partido 1. Descubrió que los martillos, cuando sonaban simultáneamente, producían armonía consonante, daba sensación de reposo y sensación de placer auditivo, como de que estaba bien afinado, de que aquello sonaba bien. Descubrió que la proporción 9 sextos, que puede ser reducida a 3 medios, 3 partido 2, pues obtenía la quinta de esa fundamental. Es decir, si esto es mi, fa, sol, la, si. ¿Y dónde obtenemos la quinta? Pues en los 3 medios de la cuerda. Este sería el punto que nos daría la quinta, que además coincide con el armónico en el séptimo traste, como hemos visto en el vídeo anterior, donde aquí obtenemos siempre la quinta de la cuerda que sea. Si esta es la, pues la quinta de la, si, do, re, mi, y ahí tienes mi. Entonces aquí, que estamos hablando de la sexta, pues sí, mi, fa, sol, la, si, la quinta de mi. Descubrió también que la cuarta de esa nota, de si, do, re, mi, porque aquí era mi, aquí es si, y aquí es mi, pues es la proporción 8 sextos, que también puede ser reducida a 4 partido 3, y nos da la cuarta, si, do, re, mi, en el quinto traste de la cuerda. Y entonces pensó que la octava se podía partir en una quinta y una cuarta, que es lo que tenemos en la cuerda. Octava, quinta y cuarta. Y que esas proporciones eran la madre de todo. Era de donde salía toda la música, sobre todo que sonaba bien. Cuando nos preguntamos ¿qué hace que algo suene mejor? Pues para Pitágoras es que esté fundamentado de octavas, quintas y cuartas, sobre todo consonantes, es decir, que estén bien afinadas, que sean justas. Y cuando digo justas, significa que hay 2 tonos y un semitono. Por ejemplo, de do a fa, eso es una cuarta justa. Pero sin embargo, si agrandamos esa cuarta y ponemos el fa sostenido, que lo que hace es poner el fa un poquito más alto, la cuarta se agranda y ya no hay 2 tonos y un semitono, sino 3 tonos. La cuarta tritono. Eso era horrible para Pitágoras. Le parecía horroroso. Esto para Pitágoras no estaba afinado y en la Edad Media significó el diablo en música. Porque si tú tocas todas las notas de la escala natural de do mayor, por ejemplo, pues tenemos de forma natural do, re, mi, fa, sol, la, si, do, sin poner ninguno do bemol o re sostenido o fa, lo que sea, sin alterar ninguna nota. De fa a si obtenemos una cuarta tritono. Fa, sol, un
un tono, sol la otro tono y la si otro tono, 3 tonos. Otra cuarta desagradable para Pitágoras. Y para la Edad Media, como siguieron esa tradición clásica, sumaron además a los puntos religiosos, pues le llamaron el diablo en la música, el diabolus en música, a esa nota si, que producía esa disonancia en la cuarta. ¿Y qué hicieron? Pues que la prohibieron. Esa era la forma de la Edad Media de solucionar los problemas. Y entonces, pues bajaron el si al si bemol. Y ya la cuarta, de fa a si, era consonante porque ya era bemol. Ese 3 tonos había bajado para ser una cuarta bien vista. Y esta sería la cuarta consonante y justa. Entonces, por eso, a mucha música de la Edad Media se la ha considerado como diabólica, pues porque no respondía a los cánones que en esa época tenían, pero actualmente encontramos un montón de música preciosa que experimenta con esos intervalos disonantes, porque la música, al menos para mí, es tensión y distensión también. Lo bonito está en el contraste, en los puntos que tienen tensión, pero que saben también resolverlo. Y se ha experimentado más y se ha conocido un poco más. Es importante avanzar en esos aspectos y no prohibirlo. Pero bueno, cada época pues es diferente. Pues bien, después de este mito del herrero armonioso, tenemos la teoría de la armonía de las esferas. Que Pitágoras resume asociando a cada planeta, a cada uno de los 7 planetas, un sonido consonante dentro de esas octavas, quintas y cuartas. Él creía que cada planeta del universo, al estar girando, rotando, pues producía una serie de revoluciones que producía un sonido y un armónico, y entonces esa armonía y polifonía cósmica formaba algo precioso que nosotros, cuando estamos en silencio, según Pitágoras, no lo escuchamos porque estamos acostumbrados desde pequeños. Os voy a dejar algunas fotografías de la teoría de Pitágoras sobre esto porque está súper guay. Cómo asocia a cada planeta un sonido, una nota, unos intervalos entre sí y lo establece todo como si fuera matemática, las matemáticas del universo. Y también con música. Y tras siglos y siglos que han pasado desde Pitágoras, se ha intentado demostrar esta teoría. En muchas ocasiones se ha dicho que no era verídica, pero la NASA recientemente ha descubierto que realmente los planetas suenan y podréis escucharlo. Os voy a dejar el link en la descripción de este vídeo por si os interesa y os da curiosidad, porque por lo visto cada planeta suena a algo. Entonces ya sabemos por qué suena así cada proporción de la cuerda que hemos tocado en el vídeo de los armónicos. Espero que os haya gustado mucho, que me lo dejéis en comentarios, que me hagáis preguntas o cosas que queráis aportar, y me gustaría un montón saber vuestra opinión y vuestras cosas, que os suscribáis, que deis like y nada, y que compartáis con vuestros amigos si os ha gustado. Espero que tengáis una semana muy guay. Muchas gracias por verlo.